Entonces, buenas noches, estamos hoy día 10 de enero del 2024 y vamos a comenzar con el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Como ya habíamos visto previamente, el cuerpo de Cristo, o sea, toda la iglesia, todos los que se habían convertido, estaban viviendo juntos y tenían en común todas las cosas. Es lo que revisamos en el capítulo anterior. Vendían sus propiedades, sus bienes y lo ponían todo a los pies de los apóstoles para que se fuera repartido a todos según la necesidad de cada uno. Ok, estoy citando el versículo del final del capítulo anterior. Ahí todo estaba muy bien. Y ocurre lo siguiente. 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, o sea, una propiedad que tenía, la vendió. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ok, tienen que entender esto. Están dando diversas personas el ejemplo. Ahora somos una familia. O sea, el cuerpo de Cristo es una familia. Todos somos hermanos, hermanos, y nos ayudamos los unos a los otros en esto de acá. ¿Sí? Ese era el inicio de la iglesia. Entonces todos están, wow, ¿no? ¿Qué tanto amor y tantas las cosas? Y esta pareja vende, que no estaba obligado, ojo, los apóstoles no lo obligaban, sino era algo voluntario, el que quería lo hacía. Y si lo hacía, lo ponía. Pero estos de acá lo que hicieron fue vendieron en 500.000 y dijeron, lo hemos vendido en 200.000 y presento todo a los pies de los apóstoles. O sea, me estoy mostrando como yo también soy de ese mismo corazón. ¿Sí? Esa es la idea. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dijo, el Señor le estaba mostrando el Espíritu Santo, ¿no? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mentir. O sea, si tú estás diciendo que estás entregándolo, ¿por qué mientes? Versículo 4. Reteniéndola, o sea, sin venderla, no se te quedaba a ti, o sea, era tuyo. Y vendida, no estaba en tu poder, o sea, no era tuyo, tú no tenías por qué hacerlo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, ¿por qué mentir y hacerte como que tú estabas entregando todo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ok, fuerte, ¿no? Tenemos que recordar unas cositas. Cuando alguien muere, el que muere es el cuerpo físico, el espíritu no muere, que es una de las cosas que tenemos que tener muy claro para entender este pasaje. Nosotros como seres humanos que no vemos el otro lado claramente, muchos ni siquiera, y muchos tienen duda del otro lado, que realmente continuamos vivos como espíritu, tenemos ese temor, ¿sí? Pero Pablo dijo una cosa bien fuerte en una carta, dijo, para mí morir es ganancia. Pero si estoy acá, estoy para hacer el trabajo del Señor. Pero si el Señor me quiere llevar con Él, mejor. O sea, para mí mejor es que me lleve que me quede acá. Es decir, ya pues porque la entrega, la confianza de que Dios está conmigo y lo que me tiene para después, obviamente, estamos destinados a ese después. ¿Ya? Pero vamos avanzando un poquito más. Primero por la muerte, a veces pensamos que la muerte ya es como el castigo terrible. No, es pasar a otro pasaje. Es un castigo más para los que se quedan que para el que se va. ¿Ok? Pero de todas maneras, vamos a seguir avanzando. 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, no se había enterado que su marido se había muerto. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, ¿vendiste en lo que el marido había dicho? Y ella dijo, sí, en eso lo vendimos. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste, o sea, tú y tu marido, en tentar el espíritu al espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ok, este es el pasaje más, digamos, terrorífico del Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles, porque suena, en primera instancia, es, wow, si hago algo mal, Dios me va a castigar y me va a matar. Entonces, uy, suena así, ¿no? Ok, vamos por partes. Nuevamente, repito, el morir no es desaparición, ya no existe más, es pasar a otra etapa. Pero para nosotros el morir suena como un castigo muy grande, ¿no? Ok, en la parte bien clara por ahí. Pero vamos a analizar qué cosas estaban pasando ahí. La iglesia, y cuando hablo de iglesia es el cuerpo de creyentes, la familia de Dios, la esposa de Cristo, estaban juntos, ¿no? Y estaban yendo bien, y todo el mundo se estaba apoyando, y están creciendo, y uno a otro admiraban a las personas que entregaban las cosas. Y Ananías y Zafira querían el reconocimiento, pero sin hacer lo que merecía ese reconocimiento. Ellos podrían haber vendido la propiedad y decir, bueno, damos un 20%, un 50% de los pies apóstoles. Y estaba bien, no había ningún problema, pero querían el reconocimiento total sin hacerlo esto. En otras palabras, mentir. Y eso era sembrar una semilla de maldad enorme dentro de la iglesia. Y porque esas personas, al ser reconocidas, también las personas lo escuchan y ese espíritu que estaba en ellos iba a calar profundamente en la iglesia y hacer mucho daño. Entonces, ¿por qué Dios sabía eso? Dios lo sabe. Ahora, Pedro, ojo, le fue revelado, porque él no sabía la historia y le fue revelado. El Espíritu Santo le habla y comunica. No es que él quería matarlos, no matarlos, sino que lleva la información. Acuérdate cuando él está diciendo, acá está entrando ya ¿no? Acá está entrando la que van a sepultar a tu marido. No estaban entrando en ese momento, sino los vio anticipadamente y después un poquito entraron. O sea, no era que estaban entrando, sino el Espíritu estaba revelando que ya estaban entrando. O sea, esto fue un asunto del Espíritu Santo, no fue una decisión de Pedro para nada. No es que Pedro estaba castigándolos y nada. ¿Ya? Ese es el primer punto. Ok, pero ¿qué cosa sembró esto? Vino gran temor sobre toda la iglesia. Como diciendo es, estamos haciendo algo importantísimo, estamos comenzando la obra de Cristo acá en la tierra. Y esto no es una broma, no es, ay, así, pues bueno, yo participo, no. Si tú dices algo, lo haces con todo tu corazón y no vas a mentir como parte del cuerpo, porque esa mentira en el cuerpo va a afectar a todo el cuerpo. Acuérdense que era un cuerpo, no era tan pequeño, y eran más de 5.000, 8.000 personas, pero era algo que iba a comenzar y lo que formaran ellos es lo que iba a hacer que creciera o no creciera el cuerpo de Cristo. Era muy importante en ese momento. Y eso los asustó. Pero ese asustar, ese temor era para producir respeto y ponerse las cosas cuadradas y no andar superficialmente. Ahora, otra cosa más. En ese momento, y vamos a leerlo ahorita, había gran persecución y gran peligro para la iglesia. Si no estaban unidos y haciendo un solo cuerpo y apoyándose unos a los otros, iba a ser un fracaso enorme por la situación específica que estaban pasando. Entonces también, por esa situación específica, también hubo un resultado diferente de lo que vemos muchas veces ahora. Muchos de nosotros mentimos, hacemos unas cosas y no nos pasa nada. Acuérdense que este es un momento específico, muy puntual, con una necesidad muy grande por las circunstancias políticas, sociales, religiosas que estaban viviendo en ese momento la iglesia cuando comenzó, ¿no? Ok, ok, vamos ahora, seguimos. Y esa es la parte, digamos, freaky, como dicen en inglés, pero por otro lado, miren lo que estaba pasando. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Jesús dijo, yo me voy y ustedes harán más señales que yo. O sea, empezaron a fluir en forma enorme. Este, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Acuérdense que habían, en el templo había varios sitios y en el de Salomón era donde se reunían. Y la palabra es unánimes. O sea, no era uno que buscaba su camino, otro que buscaba su camino, sino todos apoyándose los unos a los otros para que el cuerpo de Cristo creciera. Y ese era el motivo. No había nadie que estaba corrompido tratando de hacer, estamos hablando al inicio, ¿no? De los demás, y cuando dice de los demás, pues, está hablando, prodigios en el pueblo, de los demás está hablando de los judíos
que pertenecían a los saduceos, a los fariseos, a otras partes. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, porque si se juntaba con ellos, el Sanedrín y los ancianos y todos los despreciaban y los botaban de las sinagogas. Entonces, no se atrevían porque sabían que las autoridades judías se lo prohibían. Mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo es, digamos, por decir, los laicos. En cambio, los movimientos fariseos y saduceos era como decir los religiosos. Entonces, el pueblo, el que no pertenecía a estos movimientos, ¿qué cosa? Los alababa grandemente, los recibía. Pero los religiosos, la mayor parte no. Hubo saduceos y fariseos que sí se acercaron a Cristo y lo aceptaron, ¿eh? Pero no era más que una pequeña minoría. 14. Y los que creían en el Señor, o sea, los que lo aceptaron al Señor, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ok, entonces, los que creían, dicen el Señor, aumentaban gran número. 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Qué interesante, miren. eh, el asunto, sabemos que Jesús curaba tocando y también a distancia. Bastaba orar, ¿no? Pero la gente traía y venía la gente a Jesús para que él impusiera manos o declarara sanidad. Entonces, la mayor parte de la gente, los creyentes que hacían, para curarlos tenemos que traerlo a Pedro, lo cual, si bien creemos que él es el que Jesús dejó encargado, al mismo tiempo indicaba una necesidad de que por lo menos la sombra, o sea, si lo más chiquito que puede hacer, igual que cuando la mujer tocó el borde de su manto, dijo, lo más chiquito de él sirve para curarme, igual, aunque sea la sombra. Entonces se acercaban para que ya sea que orara por ellos o la sombra pudiera tocarlos. Miren el nivel de fe. El nivel de fe es lo más chiquito que venga de Dios es enorme. Y él es su representante y como representante suyo, la sombra de él es importante también. ¿Sí? 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Cuando una persona busca creyendo en el Señor y ya son parte del Señor y vienen buscando, el hecho de traerlos es un acto de fe que fomenta la sanidad y curación también. Y era, como te dice acá, era muy, muy, muy marcado. Ok. Al ser muy marcado, ¿qué hacen? Se vuelven famosos. Y cuando alguien se vuelve famoso, alguien pierde fieles, ¿no? Si van más a un cantante, el otro cantante pierde seguidores. ¿Y quién perdía seguidores? Los fariseos y sobre todo los saduceos. Entonces, dice así, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles, o sea, todos juntos. La vez anterior había sido solamente a dos, a Pedro y a Juan. Y a esos apóstoles los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, un ángel los sacó, pero dijo, ustedes no paren de hacerlo. Esto es importante. Dios te saca del problema y te da instrucciones. En un caso, las instrucciones puede ser, sal corriendo, y en otras veces, enfréntalo. Por ejemplo, a José, cuando Jesús era un niño y se le aparece el ángel, le dice, anda y huye a Egipto y quédate ahí mientras esté vivo Herodes, ¿no? Cuando murió Herodes, le avisó para que regresara, ¿no? Ok, entonces Dios te avisa, ya sea para que te quedes o ya sea para que te vas cuando hay un peligro de verdad, porque hay que estar atento. Ok, entonces hizo el milagro y les mandó seguir en el mismo misión. Entre tanto,
que estaban ellos supuestamente presos, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, los saduceos, y convocaron al concilio. En el concilio no había solamente saduceos, había fariseos y había ancianos de todo Israel. Entonces, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron al concilio y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Cómo es esto? Lo mandamos a la cárcel, están en la cárcel está cerrada y los guardas están afuera y han desaparecido. ¿Qué es esto? ¿No? Así estaban en el asunto. 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, esa señal y todo lo que estaba pasando hizo que se portaran más suavemente. Acuérdense, cuando dice estaban en el templo, no es que estaban dentro del templo, sino estaban en la puerta como una galería con unas escaleras que habían afuera del templo. En el templo mismo no se entraba ni se enseñaba por si acaso. Ahora, cuando pensamos en templo, pensamos en una iglesia, en que la gente entra y ahí le dan clases. No. En el templo lo que se hacía era los sacrificios y las ofrendas se entregaban y se hacía todo el ritual. El sacerdote oraba y todo, pero no había clases, no había enseñanza. Era en la parte de afuera y sobre todo en las sinagogas. Pero en este caso, los cristianos no tenían sinagogas, entonces iban a las puertas del templo y la gente que iba a adorar a Dios con sus ofrendas lo encontraban ahí. ¿Ok? 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Quién pidió que lo mataran? Los saduceos. Y ahora están diciendo, ¿cómo me van a echar la sangre? ¿Cómo me van a echar la culpa a mí de que los romanos lo han matado? Si ellos lo habían hecho, no querían reconocer y no querían tener las consecuencias de sus actos. Obviamente eran las autoridades judías, pero también su cobertura religiosa era lo que no querían perder para nada, ¿no? 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta palabra es fuertísima. La palabra nos enseña que respetemos a las autoridades, porque son puestas por Dios, así dice la palabra. Pero si Dios te dice una cosa que hagas, eso es por encima de lo que una autoridad te puede hacer. Dios no te va a decir que mates, Dios no te va a decir que robes, para nada, ni que abuses. Pero Dios te dice, no deje de transmitir mi palabra. Y si nos prohíben transmitir la palabra, tenemos que seguir haciéndolo. Pero por si acaso, si estamos ante unos policías que nos van a meter en la cárcel, en ese momento más bien buscamos una forma diferente de hacerlo. Pero no vamos a dejar de transmitir la palabra, ¿correcto? Ya, entonces la cosa es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por más que los hombres te puedan prohibir, tienes que buscar cómo. Si en un sitio ya no te dejan ir, te vas a otro sitio, pues, ¿no? Pero por eso dice, Jesús dijo bien claro, si entras en una ciudad y nadie te recibe, sal de esa ciudad y vete a otra. Y sacúdete los pies de los zapatos, el polvo de los zapatos. ¿Ok? 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Dice, el Dios de nuestros padres, está diciendo ahí, nuestros padres, somos de la misma familia, a los saduceos. Levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un mareo. O sea, oigan, dice, ¿cómo que le estamos echando la culpa? Ustedes lo mataron, ustedes hicieron que lo colgaran. Entonces dice, a este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio, para que ya no siga en el mismo camino, sino que siga el camino que Dios quiere. Y perdón de pecados es limpieza para poder comenzar de nuevo.
Eso es lo que está ofreciendo Jesús, arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, los apóstoles que estamos acá, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esto es interesante. El Espíritu Santo en nosotros sirve para ser testigo de Cristo, ser testigo de nuestro Padre Celestial. O sea, cuando el Espíritu Santo obra a través de nosotros, lo que está haciendo es testificar de Cristo, que Cristo es verdad, que Cristo existe, que Cristo ha vivido, que sus palabras son ciertas. ¿Ya? Pero ¿a quién se lo da Dios? A los que le obedecen. O sea, cuando uno está haciendo lo que Dios dice que haga, el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros en mayor y mayor medida. O sea, los dones del Espíritu crecen conforme nosotros obedecemos el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, amarnos unos a los otros, etcétera, etcétera. ¿No? Ok. Cuando dijeron esto, ¿qué pasó? 33. Ellos, los saduceos, oyendo esto, se enfurecían. Claro, los retaron fuerte y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo, los fariseos y los saduceos tenían doctrinas muy opuestas en algunas áreas, sobre todo en la vida eterna, en la vida después de la muerte y la resurrección. Este fariseo llamado Gamaliel, que dicho sea de paso, Gamaliel fue maestro de Pablo, Gamaliel, doctor de la ley, significa un especialista, venerado del todo el pueblo, será querido y respetado y reconocido, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, o sea, salgan y nos quedamos solamente el concilio. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, miren, evalúen bien qué cosa va a pasar, cómo tenemos que hacer con estos hombres. Porque, versículo 30 dice, antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo. ¿Cuándo fue eso? Cuando Jesús nació. O sea, más de 30 años antes. ¿Eh? Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ojo, dice, ¿no? Lo que es interesante, la palabra de Gamaliel es, deja que las cosas que Dios la maneje, pues, no se pongan tan cuadraditos. Y la otra cosa es, ¿qué había pasado con otras personas? Moría el líder y se desaparecían. Y había muerto Jesús, ¿y qué pasó? ¿Desaparecieron? No, aumentó el número. Lo contrario de lo que pasaba con todos los eventos. Cuando es un liderazgo humano, el líder es los hombres, y ¿qué pasa? Al perder el líder, la gente se dispersa. Pero cuando murió Jesús, que era el líder, ¿qué dejó? Dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actuó a través de los discípulos, de los apóstoles, y eso hizo que la iglesia creciera. Porque el liderazgo nunca fue Jesús carne. Sí, Jesús carne fue muy importante, pero el liderazgo era el Espíritu en él. ¿Se acuerdan? Cuando comienza su ministerio, se va 40 días al desierto a ayunar y el Espíritu Santo lo instruye. Y él, cuando cuenta que cómo actúa, él le dice, yo no hago nada por mi cuenta. Hago y digo lo que Dios me dice, mi Padre me dice que haga, y hago lo que mi Padre me dice que haga, conectado en el Espíritu para que por él el Espíritu Santo actúe. Entonces, el líder jamás desapareció. El líder es el Espíritu Santo. Y sobre los apóstoles, entró y se fue comunicando, y eso hizo que la iglesia creciera. ¿Ok? Pero Gamaliel da esta instrucción. Dios lo usó como canal para que no hubiera problemas ahí. Y 40 y todos los que estaban ahí, convinieron con él. O sea, hizo, wow, sí, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, o sea, los amenazaron, que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, tristes, asustados, no, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Ahorita voy a explicar eso. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ok? ¿Le obedecieron a los saduceos? ¿A los sacerdotes? No. Obedecieron a Dios antes que a los hombres. Uno. Pero ahora dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos sufrimos afrenta en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras relaciones, de alguna forma. Juzgados, maltratados, amenazados, nos acusan de cosas que no son o nos juzgan mucho y pasamos. Pero si nos juzgan, ¿no? Por causa del nombre de Cristo, o sea, por lo más grande, eso no es una cosa negativa. Si se está proclamando y no me quieren dejar hablar, están actuando contra Dios y contra su representante. Entonces, si nos quieren parar es porque estamos siendo efectivos. El enemigo no bloquea a alguien que no es efectivo. En una guerra, tú buscas y atacas a los soldados que son los que realmente son buenos. Al soldado que está ahí asustado corriendo, lo dejas para después. No interesa. Entonces, cuando el enemigo, el mundo nos ataca por ser seguidores de Cristo, es que estamos siendo efectivos. Obviamente hay personas que van a recibirlo, eso son la iglesia de Cristo, pero hay algunos que no quieren, más bien te rechazan o te dejan. Eso es normal, porque algunos van a seguir a Cristo, otros van a rechazarlo. Pero eso es a Jesús mismo. Si recordamos, cuando muere en la cruz, él muere solo, solamente con los dos ladrones y los soldados. En un momentito estuvo María con Juan, sí, pero él estuvo solo. Y sus apóstoles se habían borrado todos, excepto, como digo, Juan, que se hizo pasar por hermano de Jesús, aparentemente. No, no dice así la Biblia, pero como estaba con María, y él le dice, Madre, aquí a tu hijo. Mucha gente piensa que le estaba diciendo, hijo, aquí a tu madre, como que estaba diciendo que María iba a ser la madre de todos y Juan iba a ser el hijo de María. Puede que sí, no lo sabemos exactamente, pero hay algunas personas que piensan que lo que estaban haciendo era protegiendo a Juan, diciéndole que era su mamá. Entonces, de esa forma, pero esa es una hipótesis que no podemos probar para nada, pero es una posibilidad por ahí, ¿sí? Ok, muchísimas gracias por hoy día. Espero que haya sido una bendición esta clase de la palabra. Hemos acabado Hechos 5.